Muy buenos días. Bienvenidos a sus cápsulas de Derecho y Vida Real. Vamos a seguir platicando sobre el derecho romano. En el derecho romano existían dos tipos de personas, las personas físicas y las personas morales o personas jurídico-colectivas. Ahí es donde encontramos los antecedentes de las fundaciones, de las personas morales e incluso de un capitalismo, ¿por qué no decirlo?, en sociedades mercantiles también. Una persona física, habíamos dicho que para que se considerara persona, jurídicamente hablando, tenía que ser libre, tenía que ser ciudadano romano y tenía que estar a la cabeza de su domus, de su casa, como pater familias, ¿correcto? Eh, Ahora vamos a hablar de cuando una persona caía en la esclavitud. Es decir, hablábamos ya de la esclavitud. Podríamos hablar de dos tipos de individuos: los individuos ingenuos, que eran los que nacían libres, y los libertinos. ¿Quiénes eran los libertinos? No confundir con la palabra libertinaje, como se entiende actualmente. La persona libertina era la persona que había sido esclava, pero obtuvo su libertad. Es decir, ya eras una persona libre jurídicamente hablando. Dentro de la domus había dos tipos de individuos. Los sui iuris, que era el pater familias, era quien estaba a la cabeza de la familia, y los alieni iuris, los que estaban sujetos a la misma, por ejemplo, los hijos, la cónyuge, entre otros. Las personas alieni iuris estaban sujetas a la patria potestad del pater familias, o bien sería el caso de como alieni iuris también entraba prácticamente a la esposa bajo la figura de la manus. En realidad, cuando hablamos de los nasciturus, era con ellas se preveían, sobre todo en el derecho hereditario, derechos para los no nacidos, pero tenían que nacer viables, según el derecho romano, para que los mismos fueran sujetos de derechos y obligaciones en el derecho sucesorio. Y bueno, hubo leyes que protegieron el estatus del esclavo, como la ley Petronia, en la época del emperador Adriano, estamos hablando después de la familia de los Césares, que prohíbe que se envíe a los esclavos a luchar en el circo, salvo que la situación se derive de una condena. La ley Cornelia, que condena a deportación o pena de muerte a quien matase a un esclavo, ya fuese propio o ajeno. Y bueno, en la esclavitud por nacimiento vemos supuestos en la época del derecho justinianeo, en que si la madre en algún momento en que estaba gestando a la criatura había sido libre, simplemente esta criatura nacería libre. Algunas de las razones por las que uno podía caer en la esclavitud: en las 12 tablas se preveía si desertabas del ejército, que actualmente sería un cargo criminal. También por una deuda de carácter económico, una deuda de carácter privado. Y bueno, en la época imperial incluso podemos hablar también de una etapa en que la esclavitud se tenía que ver un poco como negocio. ¿Por qué? También para el esclavo. Porque el amo te podría poner en tus manos un peculio, un valor económico, unos bienes. ¿Para qué? Pues para que se hicieran inversiones, para que se trabajaran, y tú los ibas a gestionar, tú los ibas a cuidar como esclavo. Y bueno, si les iba bien en el negocio, con las ganancias que tú obtuvieras, podías comprar tu libertad. En la época cristiana, estábamos hablando ya de un derecho más humanizante en la esclavitud, porque se suprimió la condena a la esclavitud por cometer un delito. Y bueno, pues estas son algunas de las cuestiones que podemos hablar de la esclavitud. En general, la esclavitud pues les combinó a varios imperios, porque era una manera de poner a trabajar a los vencidos. Y bueno, pues eso lo podemos entender incluso dentro de materias como la teoría económica. ¿Por qué? Porque la economía en muchas ocasiones de algunas potencias se va a basar en la esclavitud. Muchísimas gracias.